Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Reflexión de camino hacia Yom Kippur o Día de la Cobertura. Nosotros sabemos claramente que los propósitos del Todopoderoso son perfectos, que nada se escapa de su agenda. Y dentro de su agenda, él estipuló lo que conocemos como el día de Yom Teruah, que son esa alarma, ese clamor que nosotros no solamente estamos escuchando, ¿verdad?, por medio de las señales, sino también que nosotros cada vez debemos de estar accionando y siendo también ese autoparlante del Todopoderoso que por medio de nosotros le sigue anunciando a la humanidad quién es el creador de todo, quién es el que tiene el poder de todo y ante quién nos vamos a tener que presentar en algún momento. Todos los que hemos llegado al entendimiento, ¿verdad? Al entendimiento de en el Todopoderoso estamos completos y esa plenitud está en su escritura. Eso significa estar completo en Él. En que hemos entendido que lo que Él nos ha revelado, como creo que se lo dice a Moshe, y Moshe se lo dice al pueblo de Israel, las cosas ocultas el Eterno se las reserva para Él, las reveladas a nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos y hagamos lo que Él nos ha mostrado. ¿Y cómo lo hace? Pues como nosotros hemos comprendido también que aparece el consejo o la revelación que Shaul le da a Timoteo. Toda la escritura, todo el Tanaj es inspirado por el Espíritu de Santidad o por el Espíritu Santo para capacitarnos a nosotros, para instruirnos, para disciplinarnos, para que nosotros entendamos cuáles son las obras que el Todopoderoso ha preparado de antemano para nosotros y nosotros andemos en ella capacitados. Y es importante, capacitados, no andar bajo la imaginación de mi corazón, bajo lo que a mí me parece más sentido o como más cómodo yo me siento, sino como dice también, procura presentarte como un obrero aprobado, que no sea un neófito, Y muchos de nosotros, por la misericordia del Todopoderoso, hemos entendido eso. Y cada vez, ¿verdad? Ese debate de que si algo está abolido, que si es bíblico, que si es escritural, que si es para uno o es para el otro, yo creo que eh, poco a poco uno va pasando esa página. Ya uno llega el momento en que uno lo tiene tan y tan claro y basado en las experiencias, ¿verdad?, de cada uno, llega el momento en el que uno siempre tiene que estar abierto a compartir. Pero cuando uno ve a una persona cualquiera que ya tiene un espíritu de defensa y no de humildad, en el 98-99% de los casos que este servidor se ha encontrado, lo que único que ha habido ha sido pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Molestia, enojo. Y yo creo que por eso es que Shaul nos dice eso.
no contiendas sobre la Torá, sobre la Escritura, no contiendas porque la otra persona automáticamente se va eh, a buscar dónde refugiar. Y, y nosotros, por lo menos, ¿verdad? Este servidor lo tiene sumamente claro. Es ilógico decir que creemos en la escritura de Génesis y Apocalipsis y a la misma vez le digamos a otras personas que están judaizando o que están cayendo de una gracia por cumplir lo que está en una escritura que ellos leen y ellos dicen que es palabra de Dios. Pero obviamente eso lo entendemos nosotros, no porque seamos mejores, sino porque el Todopoderoso le ha placido darnos ese espíritu de entender y buscar cómo esforzarnos para aplicarlo. Y una de las cosas que a mí, a este servidor, me ha ayudado ha sido el entender la manifestación que hay detrás de esa defensa, de ese repudio, de ese no me vas a convencer, de ese has dejado esto, de ese rechazo, Y es lo que dice Romano. Creo que Shaul lo dice claramente. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Así que cada vez que nosotros nos encontremos con personas, ¿verdad? No como menosprecio, no como minimizando, sino entendiendo cuál es la manifestación que lo está dominando en ese momento y la actitud en la que él se encuentra, para nosotros ser sabios y evitar caerle mal, evitar ser más prudente y entender que eso, todo eso de que saco de aquí, no, que si es que en Hechos dice esto, no, que si en Colosenses dice aquello, no, que si en Gálatas dice esto, todo eso, ¿verdad? Como he aprendido también de otros hermanos, oye, el que quiere obedecer busca toda clase de excusa para obedecer. El que no quiere obedecer busca toda clase de excusa para no obedecer. Y esa manifestación de aún contradecirse, que este servidor ha dicho en muchas ocasiones, que en una ocasión, no una, en varias ocasiones, pero en un tiempo, también me comportaba igual. Y no tengo temor de decirlo. Eso era una manifestación de la carne. La carne no se quiere sujetar a la Torá de Elohim porque tampoco puede. Entonces, cuando la carne es la que se manifiesta, busca toda clase de excusa para no obedecer. Aunque lo esté leyendo, aunque lo está entendiendo desde el punto de vista literal, hay un chip llamado carne que le hace rechazar aún lo obvio y lo que está ahí delante de su ojo. Y ahí es que viene, no, que si en Colosenses dice esto, no, que si en Gálatas dice esto, no, que si aquí dice lo otro, no, que si... Porque, o sea, tienen una mentalidad de que su versión es la revelada por el Espíritu de Santidad. Pero nosotros estamos aquí para reflexionar sobre lo que es Yom Kippur. Pero traigo esto como introducción, ¿verdad? Porque tenemos que reforzar, ¿verdad?, los consejos para que nos vaya bien también a nosotros, para que nos vaya bien. Porque muchas de las cosas que a veces yo también puedo examinar es como a veces nos desgastamos y hablo de manera general, no es que este servidor de manera personal se esté desgastando o sienta que se esté desgastando. En algún momento de este peregrinar,
reconozco, y más en el comienzo, ¿verdad? En el principio de uno entender estas cosas, de uno creer, ¿verdad? Así como cuando alguien cree en el Evangelio y siente ese gozo, ¿verdad? De que se libertan las cadenas de la opresión, de la negatividad, de el, del transgredir, del pecar, ¿verdad? Porque, ¿qué es pecado? Transgresión de la Torah. Entonces, hasta ilógico, por eso digo, es que es una manifestación de la carne, y no porque yo lo diga, estoy repitiendo lo que dice Shaul y que yo lo creo, obviamente 100%, por mi experiencia cuando lo comparto con otras personas, por lo que he visto de manera general. Y así como cuando Shaul ya iba a la sinagoga, había esa manifestación de la carne de entre de esos judaizantes, que muchos piensan lo que es judaizante y creen que judaizante es guardar la ley de Moisés, que no tiene nada que ver con eso, pero lamentablemente muchos llegan a eso. Pero muchos, manifestación de la carne, no creían en el Mesías Yeshua, que Yeshua era el Mesías, pero otros que tenían una humildad sí creían y que le decían, aún los goín, aún los de las naciones, aún los extranjeros, que le decían, ven el próximo domingo para que nos dé una escuela dominical o no. Ven el próximo Shabbat. Y iba de Shabbat en Shabbat y les instruía. Entonces, esas contradicciones, ¿verdad? Esas contradicciones de el pecar, porque entonces si ya la Torah está abolida, si ya no hay que cumplir la ley, porque es ley de Moisés, de manera despectiva, ¿verdad? Que Moisés habla de Yeshua, y Yeshua dice, yo no los voy a juzgar, ustedes tienen que le juzgue. Moisés le juzgará en ese día. Pero eso no lo van a leer, definitivamente. El detalle y el punto es que es totalmente una contradicción decir que todo eso está abolido y a la misma vez decirle a alguien, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo, tú y tu casa, o para que seas salvo. Acéptalo como tu rey, como tu exclusivo salvador, ¿verdad? La oración que hace. Cuando estás diciendo en otros sermones que la ley está abrogada, que era maldición y que el obedecer la ley es caer de la gracia. Entonces, ¿cómo vas a decir que es caer de la gracia cuando la Escritura te enseña claramente, si pecamos, o sea, si transgredimos la Torah, abogado tenemos a Yeshua el Mesías? Antes, ¿a quién tenían? Al corderito que representaba la expiación por el cubrimiento, por la transgresión de los pecados de ese hombre. Eso es facilísimo entenderlo. Eso es tan simple y tan sencillo para entenderlo, que es una tipología lo que sucedía con el pueblo de Israel desde Misraim, desde Egipto hasta hoy. Eso es fácil entenderlo. Antes se hizo un pacto sencillo, claro, por un cordero que Moshe roció al pueblo con la sangre de ese cordero. Y el pacto de ese cordero lo introdujo como pueblo del Todopoderoso, y el Todopoderoso les dio una instrucción, unos mandamientos para que ellos fuesen kadosh, fuesen santos, se santificaran, no fueran como las otras naciones, sino que dieran ejemplo, que las otras naciones vieran en ellos que Elohim tan cercano como lo tienen ellos, que les escucha cuando ellos le hablan, que tiene una instrucción y unos mandamientos de código de ley tan justos, tan perfectos y tan claros, pero difícil entenderlo para muchas personas. Y que después que tuviese ese testimonio, eso significaba ser luz a las naciones. Y dentro de ese patrón o ese término del pacto, ellos tenían que seguir esa obediencia
Y si en algún momento ellos transgredían, pues se les decía a ellos cuál era el proceso. A nosotros se nos ha dicho cuál es el proceso si transgredimos la Torá. Abogado tenemos el Mesías Yeshua. Y es sumamente importante eso, porque de eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar del Mesías Yeshua y de su rol y de cómo nosotros hemos entendido que Yom Kippur es un día sumamente importante que nos revela y nos enseña el verdadero rol del Mesías Yeshua, cómo es que realmente nos sacó a nosotros, porque no es que muchas personas piensan que el Mesías vino a libertarnos del alcoholismo, de la drogadicción, de la fornicación, del adulterio, no. El Mesías vino a hacer mucho más allá, a hacer una obra completa en nuestras vidas, a hacer una obra de redención en nuestras vidas y a introducirnos en un pacto en el cual fue quebrantado por un pueblo y ahora fue restaurado por una sangre mejor, más preciosa que la de un cordero, y que tiene promesas mayores. Pero el término y el código de instrucción de ley es el mismo. Y eso está relatado desde la boca más privilegiada que nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas, que es la del Mesías Yeshua y la de todos sus seguidores. Y nosotros vamos aquí ahora a estudiar un capítulo nada más del libro de los Hebreos, que nos va a enseñar y nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor también, o lo menos a mí me ha ayudado, y es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Acuérdense que el propósito de este servidor, ¿cuál es? Que cada quien, conforme a lo que escucha de este servidor, sea edificado, se enamore más del Todopoderoso, de su Hijo el Mesías, de la obra de redención, se santifique más, sea mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano, mejor en todas las áreas de su vida, siga siendo luz en medio de las tinieblas, y que en ese día puedan decir: gracias a que yo compartí y otros me compartieron, mi vida se siguió creciendo y el Todopoderoso siguió completando la obra que comenzó, la cual prometió que la iba a cumplir hasta la venida del Mesías. Y nosotros vamos a estudiar cómo es que fue esa obra, tipología de lo que el Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel y que hizo con nosotros por medio del Mesías. Y ese capítulo es el capítulo 2 de el Sefer a los Hebreos. Leamos. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Es necesario que prestemos con diligencia atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Importante, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. O sea, de aquí yo no podría sacar el que eso que tengo que prestar atención es al sermón de alguien, a la supuesta revelación del sueño que tuvo el hermanito yo no sé quién y me lo tenga que decir para yo no desviarme. Prestar atención a los 3 o a los 4 o a los 5 pilares de el sistema o el concilio tal y creer fundamentalmente en los dogmas establecidos por ellos para yo no desviarme. Esa es la manipulación que nosotros vemos lamentablemente
por muchos que no se dan cuenta que lo que están es manipulando. Obviamente dentro del deseo de ellos está el querer ellos tener ese celo, ¿verdad? Como dice Shaul, así mismo como el pueblo de Israel en su momento, tenían celo, pero no conforme a la justicia que el Todopoderoso estableció. Y como el Eterno no deja nada a la imaginación para que nosotros saquemos conclusiones de que esa palabra a la que tenemos que prestar atención o a esas cosas es lo que a mí me pareció el fundamento que se estableció en el 1500 tal por el supuesto reformador yo no sé quién, por el líder yo no sé cuál, por el evangelista de las naciones. No. Como el Eterno no deja nada a la imaginación, y como dice, todas las cosas ocultas Él se las ha reservado, pero las que nos ha dado a nosotros nos ha revelado para que entendamos y obedezcamos. Y aquí te dice claramente cuáles son esas cosas a las que tenemos que prestar atención con diligencia para que no nos desviemos. Dice, pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue o es firme, o sea, si la palabra dictada por los mensajeros fue firme y toda transgresión y desobediencia recibe y recibió justo castigo, o sea, justo castigo. ¿Qué fue lo que recibió un justo castigo? ¿A quién? A aquellos que obedecieron la palabra de los mensajeros que le revelaron a Moshe, y Moshe se lo dijo al pueblo. A ellos que obedecieron esa palabra fueron los que recibieron justo castigo. No, a los que transgredieron esa palabra, porque esa palabra dictada fue firme, o sea, firme, que viene de la palabra emuná, que es firmeza, algo que no se mueve, algo que, como también se revela, que no tiene sombra ni cambio de variación, está establecida por el Todopoderoso, y así en esa esencia, en esa validez, en esa función, estará eternamente hasta que el Eterno lo diga. No hasta que el hombre le parezca que ahora hay un nuevo camino. No, siempre ha habido un solo camino. Escucha la voz del Eterno, obedécele y camina como le dijo a Abraham: anda delante de mí, perfecto y maduro. Pues esas personas recibieron un justo castigo. ¿Por qué? Porque toda transgresión y desobediencia merecía un justo castigo. ¿Y cuál era ese justo castigo? El que el Todopoderoso le reveló a ellos. Si esta persona transgrede esto, esto es lo que vas a hacer con la persona que haya transgredido, con el que haya violado, con el que haya robado, con el que haya engañado a su prójimo, con el que haya codiciado, con el que le haya negado al pobre lo que le corresponde, el que haya blasfemado, el que haya transgredido el Shabbat. O sea, todo eso nosotros lo vimos o lo vivimos de una manera por medio de nuestra lectura a la escritura y los relatos de qué fue lo que recibieron cada uno de esas personas que transgredieron la instrucción, la Torá. Y todos creo, pero eso es lo que yo quiero pensar que sí, que todos creemos que el castigo que se les dio a Coré, aquel que transgredió Shabbat, aquel que blasfemó el nombre, a aquellos que murmuraron, a aquellos que incitaron al pueblo para que no fueran a pelear, recibieron un justo castigo. Hoy es al revés. Hoy el castigo es aparentemente para los que no obedecen. O sea,
O sea, para los que obedecen, ese es el castigo supuestamente hoy. Para los que no obedecen, no, porque ahora hay una gracia, contrario a lo que estamos leyendo, que está escrito por todos lados que uno lo ve. Y dice claramente, y traigo todo esto para que nosotros podamos canalizar todo esto y seguir firme en esto y aprovechar mejor el tiempo. Sabemos que tenemos celo por las personas que de una u otra manera, y más cuando uno está comenzando a entender esto, uno quiere, así como cuando uno aceptó al Mesías y fue todo eso, uno quiere decirle a todo el mundo, mira, acepta al Señor, hay libertad en Él. Y así también cuando uno entiende que toda la escritura fue inspirada para instruir, para redarguir, que es buena, que es santa, que es pura, que no es que tú te lo estás imaginando, ni lo escuchaste en la radio, ni en la campaña, ni en la reunión, ni en ningún lado, lo estás leyendo de lo que decimos, que es nuestro código legal, que es la influencia primaria, principal de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestro pensar, de todo lo que decimos. Y comienzas a tratar de decirle a las personas, oye, mira, esto que nos enseñaron con la mejor intención, pero no fue no fue lo correcto. Mira, aquí dice la escritura esto. Yo sé que yo interpretaba esto bajo la imaginación que me dijeron, pero mira, el contexto te lo dice abiertamente. Pero llega el momento en el que uno tiene que seguir y entender el rol de Yeshua en Yom Kippur y entender que esto es un don que el Todopoderoso nos ha dado. Porque somos mejores, no. Por eso es esta reflexión, para entender o para recordar otra vez esa tipología de lo que hizo el Todopoderoso con el pueblo de Israel y con todos esos extranjeros, porque también había extranjeros, habían gentiles, que salieron de Egipto. ¿Cuál fue el mérito que ellos tuvieron para poder salir de Egipto, si es que tuvieron alguno? ¿Y cuál fue la instrucción que le dieron a ellos y el proceso por el cual ellos pasaron, y verlo en nuestra vida y entender el rol del Mesías y andar en eso? Entonces se dice que si ellos recibieron por haber transgredido la Torah un justo castigo, dice, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos nosotros esa salvación tan grande que se nos ha dado? O sea, ese mensaje que se le dio al pueblo de Israel fue un mensaje de salvación, un mensaje de, hey, deja salir a mi pueblo para que esté en el día de convocación, me celebre fiesta, como está traducido, ¿verdad? O haga un Mikras Kodesh, una convocación, una reunión santa, separada para mí. Y a todo ello, que después de haber recibido y experimentado toda esa salvación, que se les dio instrucciones, comenzaron a desobedecerla y se recibieron un justo castigo. Entonces, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, para aquellos que piensan que no, que al principio fue anunciada por el Mesías, así como al principio fue anunciada por Moshe al pueblo de Israel, pues ahora nosotros y al pueblo de Israel le fue anunciada por el Mesías, por nuestro Maestro. Se nos confirmó por medio de los que oyeron, o sea, por los Shelehim, por los apóstoles. A la vez que Elohim daba testimonio juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales, con maravillas, con diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu de Santidad según su voluntad. ¿Qué sucedió cuando el Todopoderoso sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Lo sacó con qué? Con señales, con diversos hechos poderosos, con maravillas y con dones que les repartió a ellos según su voluntad. A Moshe le dio su don, a Miriam le dio sus dones, a Josué o a Yehoshua, a Aarón,
a los que hicieron el Mishkan, el templo, a cada uno le dio dones, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que cumplieran el rol a lo cual se les había dado. Dice, porque no fue a los mensajeros a quien Elohim sometió al mundo venidero del cual hablamos. Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te fijes en él? Lo has hecho un poco inferior a los mensajeros. Lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté a él sometido. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Así como sucedió con Moshe. A Moshe se le dijo, tú serás un Elohim para el faraón y Aarón será el profeta. Nada te hará frente ni te sostendrá, porque yo estaré contigo. Y el Mesías se le dice lo mismo. Dice, sin embargo, vemos a Yeshua, quien fue hecho inferior a los mensajeros, coronado de gloria y honra, por haber padecido hasta la muerte, para que por el favor de Elohim, la muerte que él probó resulte en beneficio para nosotros. Y si nosotros lo comparamos con Moshe, Moshe murió y automáticamente muere el pueblo de Israel, entra a la tierra que se lo prometió. Dice, porque él le convenía a aquel, por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. O sea que lo que Moshe padeció fue una tipología de lo que el Mesías padeció por causa del pueblo de Israel primeramente, por causa de los extranjeros y de nosotros. Para que nosotros, por medio de el seguir al Mesías, del confesar que el Mesías es nuestro Rey, así como ese pueblo que confesó con sus hechos que Moshe era el escogido del Todopoderoso para libertarlos a ellos de Egipto y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, que se le prometió no a ellos, a Abraham, Isaac y Jacob, que se la iban a dar a ellos, que ellos solamente eran el cumplimiento de la promesa que ya había sido anunciada. Dice, pues tanto el que santifica como los santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y otra vez yo pondré mi confianza en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Yehová. Y es interesante porque cuando nosotros vemos el relato de Yeshua, en una ocasión, cuando se le pregunta sobre la resurrección, él termina diciendo, porque Elohim no es un Elohim de muerto, sino de vivo. Y Elohim no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos. Y Yeshua no se avergüenza de llamarse hermanos de nosotros. Interesante. Y ese Yeshua puso su confianza en el Todopoderoso y dice, he aquí yo y los hijos o el fruto que me dio Yehová, el fruto de su devoción, de su obediencia, la vio el Mesías en todos los discípulos y en todas aquellas personas que siguieron la orden del Mesías y comenzaron a ejecutarla, llevando la buena nueva a todo lugar.
¿Cuál era esa buena nueva? Así como Moshe. He aquí el Elohim de nuestros padres nos vino a visitar y nos ha dicho que nos va a libertar de la esclavitud. La tipología del faraón, acuérdense, la tipología del faraón también es la tipología, o de Egipto, es la tipología de la muerte, de la destrucción, del pecado que nos causaba el alejamiento del Todopoderoso. Y así, como eso simboliza la muerte, el Mesías vino a libertarnos de la muerte, del asedio, de todo aquella o de todo aquel juicio que estábamos acarreando para nosotros. ¿Por causa de qué? De transgredir la instrucción del Todopoderoso por ignorancia, desconocimiento, con toda la intención, por las razones que lo hubiésemos hecho. Porque el pecado es transgresión a la Torah, a la instrucción. Eso es algo que tenemos que tener siempre consciente. No podemos decir que la Torah está abolida porque sería decir que el pecado ya no existe. Y el decir que el pecado ya no existe significa que ¿para qué vamos a predicar el evangelio de salvación del pecado que te lleva a la muerte si el pecado ya no existe? Porque la transgresión de la Torah es el pecado y ya la Torah no existe, pues el pecado no existe. Así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que Shaul también en una ocasión trató de decir. Dejen de estar pensando que porque ahora son libres de la condenación de el pecado por haber transgredido la Torah y ahora son libres de esa condenación, pues no significa que ahora tienes libre o ley o una ley que te ampara o que te indulta para tú ahora decir voy a vivir en libertinaje, voy a vivir transgrediendo la Torah porque ya no va a haber pecado para mí, porque eso es fruto de que todavía no has experimentado el don de la salvación. Y ahí es donde están los detalles, porque muchos comienzan a decir o a pensar o dentro de su adiestramiento a que la ley o la Torah o la ley que se sigue es solamente la que ellos consideran que es ley. La que ellos consideran que es ley vigente, que lo otro no. Lo que a mí me enseñaron que sí, eso sí. Lo que yo creo y no, eso no. Y eso es una línea bien finita. Por eso, aquí en Hechos capítulo 2 nos enseña a que tenemos que acordarnos que toda transgresión, no algunas, toda transgresión, no alguna, no la que a mí me pareció, no, el transgredir el Shabbat, no, esa no tuvo justo castigo, fue el asesinar, el adulterar, el robar, no, es así, pero convocación no, Shabbat no, comer animales no kosher o no permitidos por la escritura, esos no. Eso no. Eso no lo dice ahí, dice toda transgresión. O sea, toda es toda transgresión, toda. Y si toda transgresión tuvo su justo juicio, imagínense ahora nosotros que tenemos mejores promesas y que estamos bajo un pacto mucho más valioso, mucho más firme, que nos acerca realmente a lo que es real y no a la tipología. Por eso sigue diciendo, dice, por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera el que también participó de eso, él también participó de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía dominio sobre la muerte. O sea, así como el faraón tenía dominio sobre la vida
para dar muerte a todo aquel que estaba bajo su dominio, así el acusador tiene dominio sobre todo aquel que está muerto en delitos y pecados. ¿Y qué es delitos y pecados? Transgresión a la Torá, a la instrucción. Pero una vez viene el Mesías, que participó de toda tentación y venció, no pecó, no transgredió. O sea que todo eso es hasta sumamente contradictorio. Yo he escuchado a personas que han dicho que Yeshua quebrantó el Shabbat, transgredió el Shabbat, para manifestar y para demostrarnos a nosotros que ya no había que guardarlo, que ahora el Shabbat es Él y en Él estamos seguros, y eso no importa. Ahora podemos hacer lo que queramos. No dándose cuenta que con esa expresión lo que está diciendo es que Yeshua no fue perfecto. Porque para él ser un corbán perfecto no podía tener ni tan siquiera una mancha. Y él desobedecer la instrucción acarreaba que tendría que entonces él ir y decir, he aquí, yo he pecado. Cosa que sabemos que no hizo. Y entonces ese faraón, al nosotros estar bajo ese yugo, vino Moshe y los libertó a ellos de ese yugo del faraón, del lugar de horno y de esclavitud, muerte. Los llevó, los purificó y ahora tuvo vida, igual que el Mesías, en nuestras vidas. Nos ha libertado de la muerte, de toda idolatría, costumbre, tradiciones, maldiciones, todo aquello que nos cegaba la mente y nos mantenía apartados de esa santidad. Ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, así como se le hizo un censo de todos los que salieron de Egipto, de Misraín. Y ahora dice, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque la verdad es que Él no les tiende la mano a los mensajeros, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un Cohen Hagadol, misericordioso y fiel en el servicio de Elohim. ¿Para qué? Para expiar, para cubrir los pecados del pueblo. Pues por haber pasado él la prueba, puede socorrer a los que están bajo prueba. Y aquí está el desenlace del tema. Ese Cohen Hagadol, igual que el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año, como el caso que era en el día de la cobertura de Yom Kippur, ese Cohen Hagadol tenía que ser misericordioso y fiel y empático con todo el pueblo y clamar e interceder por todas las debilidades del pueblo para que fuesen cubiertas por el sacrificio obviamente que llevaba ese Cohen y que era ofrecido y que como olor grato subía a los cielos y el Todopoderoso escuchaba ese clamor. ¿Por qué? Por la intercesión de ese Cohen Hagadol. Y nosotros sabemos que ese Cohen Hagadol ahora es el Mesías, el que está delante de Elohim para cubrir los pecados de nosotros, de su pueblo, porque Él ya pasó todas esas pruebas y puede socorrernos de toda esa prueba. Y asimismo, Él no lleva un cordero, sino que se presentó a sí mismo como olor grato ante el Todopoderoso y fue recibida esa ofrenda para cubrir los pecados de nosotros. Y por eso un día como Yom Kippur, nosotros estamos totalmente con la actitud de cumplir un mandamiento y alegrarnos en que abogado tenemos delante del Padre.
a Yeshua HaMashiach, el que intercede por nosotros, el que nos libró del temor de la muerte a la cual estábamos condenados y que ahora nos ha dado vida por medio de su vida. Y como un Cohen Hagadol misericordioso y fiel está delante del Padre para cubrir todos los pecados de nosotros. Y por eso es que en Yom Kippur nosotros nos alegramos, nos gozamos, a pesar de la aflicción carnal que podamos estar pasando por medio de abstenernos de los alimentos. Estamos con nuestra mente de que hay algo mucho más allá que lo que este cuerpo físico pueda estar experimentando. Porque así como el pueblo de Israel no tuvo ningún mérito para haber sido ellos sacados de Egipto, no tenía ni un mérito. El mérito que hizo que el pueblo de Israel saliera de Misraim fue la promesa que el Todopoderoso le hizo a Abraham. Nada más. Y utilizó un cordero como simbología de que ellos iban a ser ahora su pueblo primogénito. Ahí está. Y de ese pueblo, Israel en su mayoría, también salieron gentiles de todas las partes que estaban también esclavizados bajo el yugo del faraón. Y ahora fueron libertados. En ese tiempo fueron libertados y salieron y fueron sumergidos en ese mar rojo, como llaman. Murieron y tuvieron ahora una nueva vida. Una vez pasaron ese juicio de la muerte, que no fue condenación para ninguno de ellos. ¿Por qué no hubo condenación ni juicio para ninguno de los que pasaron detrás de Moshe o delante de Moshe? Mayormente detrás de Moshe, porque Moshe fue el que abrió con la vara cuando la alzó detrás de Moshe, y pasaron al otro lado. ¿Por qué no hubo condenación o juicio como si le sucedió a todo el ejército del faraón? ¿Por qué? Porque no había condenación, ni hubo condenación para ninguno de los que estaban siguiendo a Moshe y que habían puesto su confianza en la palabra que el Todopoderoso le había puesto a Moshe, de que pasara hacia adelante y que le dijera al pueblo que marchara. Y asimismo dice la Escritura que no hay condenación para ninguno de los que están en el Mesías Yeshua. Así que si nosotros estamos apegándonos hacia ese Cohen Hagadol, el Mesías Yeshua, aferrándonos a los méritos de Él, sabiendo que Él es el que está intercediendo por nuestras debilidades, que Él es nuestro abogado, sabemos que ninguna condenación hay. Podemos estar pasando aflicciones, podemos estar pasando pruebas, podemos estar débil, tal vez un poco espiritualmente, o de las razones que sea, pero sabemos que apegado a esa fuente, a esa roca, vamos a nutrirnos de la fortaleza necesaria, de la sabiduría necesaria, y sobre todo de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, así como se le escribió el nombre a todos los israelitas cuando pasaron un censo. Pasa un censo de todos los israelitas que tengan cierta edad, o sea, las cabezas que eran los que representaban a cada familia. Cada uno de ellos representaba que el nombre estuviese escrito en el libro de la vida. Y nosotros, sabiendo que todo esto que empezó con John Terúa, que esa trompeta sigue cada vez sonando cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, diciendo cada vez que se acerca cada vez más el tiempo, también se le conoce como el tiempo o el día en el que se abren los libros. Y como dijo el Mesías, no te alegres por lo que haya hecho, alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que en ese día tu nombre esté allí, en el libro de aquello que el Todopoderoso le plació sacarlos y libertarlos de la muerte,
y darles una nueva vida en el Mesías Yeshua. ¿Por qué mérito? Por los méritos de obedecer la instrucción, la Torá. No, solamente por el medio de la palabra, de la promesa que Él juró por sí mismo. Por sí mismo. Y puso toda esa vida, todos esos méritos en el Mesías Yeshua. Porque claramente no hay un nombre sobre todo nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el Mesías Yeshua. Así como nadie podía salir de Egipto y entrar a la tierra prometida si no hubiese sido guiado por Moshe, nadie va a entrar en el camino que realmente es el que nos lleva a la vida, si no es siguiendo las pisadas del Mesías Yeshua. No por seguir la Torá, no, la Torá es que es la instrucción del código de cómo debe de vivir, cómo debe de comportarse, cómo debe de reflejar el carácter de santidad, todo aquel que ha sido salvado, que ha sido redimido, que ha sido rescatado, que ha sido limpiado, restaurado para una nueva vida. Así de sencillo, una nueva vida. La nueva vida que tenemos nosotros ahora, pues es la que tenemos en el Mesías Yeshua. Pero la instrucción y el código de vivir, cómo vestir, cómo comer, cómo tratar a nuestro prójimo, cómo vivir nuestra vida de santidad, como se podría decir, eclesiástica, espiritual. Todo ese código es el código de santidad que el Todopoderoso le manifestó al pueblo de Israel y que le dijo: si ustedes hacen esto, es como si estuviesen andando por el camino de vida, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. Y este es el otro camino, el camino de muerte. ¿Cuál es? El que usted de manera espiritual está regresando a la esclavitud y a las transgresiones de muerte, y es como volverte esclavo otra vez del faraón, de la muerte, del acusador. Es como caer otra vez en el vómito del cual habías ya expulsado de tu cuerpo y que ya no te estaba haciendo daño. Era como volver a revolcarte ahí y volvértelo a comer. Pero ahora en el Mesías hemos sido libres gracias por el Espíritu de Santidad que ha puesto en nosotros, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y por eso es que nosotros en Yom Kippur nos alegramos y nos gozamos en el Todopoderoso y en el Mesías Yeshua, porque gracias a sus méritos nosotros hoy decimos: Padre, sabemos que esto nos acuerda que tenemos un Cohen Hagadol que cubre nuestros pecados, que cubre nuestra debilidad, que no es por nuestros méritos, que no es porque yo he guardado Shabbat 5 años, 10 años o toda mi vida, no es porque yo me he abstenido de comer animales inmundos, no, todo eso ha sido de bendición a mi vida y que me ha enseñado el carácter de santidad y de justicia que tú nos enseña para que nosotros te imitemos. Pero lo que me da a mí la alegría más grande es que en el Mesías Yeshua estamos completos y hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. ¿Y cuál es toda esa bendición a la cual nosotros hemos sido bendecidos? La instrucción que se nos ha dado. Mira, no mate, no asesine, no adultere, no haga esto para que te vaya bien. Y en el caminar, guarda Shabbat, descansa. Estos son los tiempos de convocaciones, no imites al mundo. Todo eso nos está dando una identidad en el Mesías que nos hace vivir en bendición. Tal vez prósperamente, económicamente no lo estamos, pero sí en la bendición y en la seguridad que estamos haciendo lo correcto y que estamos viviendo conforme a las leyes del reino y que ya no somos esclavos del faraón. Que podrán ver gigantes, que podremos ver zorros, serpientes,
toda clase de distracción. Pero nosotros sabemos que los que estamos en el Mesías, ninguna condenación hay. ¿Por qué? También tenemos la promesa. Ni principado, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni tribulación, ni lo porvenir. Nada nos separará del amor del Todopoderoso que es en el Mesías Yeshua, que es en ese Cohen Hagadol, que representaba como tipológicamente lo hacían esos Cohen Hagadol de ese tiempo, clamando por todas las debilidades del pueblo, y el Mesías por todas las debilidades de la humanidad, que se acercan al Padre por medio de él. Porque tú puedes ser muy elocuente, puedes estudiar la escritura, puedes vivirla y hacerlo todo, pero si no crees que por los méritos de ese cordero, no el que mató a Moshe, no, sino por el que se presentó a sí mismo, Yeshua HaMashiach, si no es por los méritos de ese corbán que nos acerca al Padre, y crees que es por tus méritos, como aquel hombre que, ay, te doy gracias porque yo ayuno tantas veces a la semana, yo doy diezmo de todo, yo no soy como este, ten piedad de mí que soy pecador. Ese que entendió que todos somos pecadores ante el Todopoderoso y que solamente en Él es que encontramos la misericordia para ser salvos y limpiados. Y no es por nuestros méritos, porque ¿qué hombre hay aquí que viva y no peque? Así que si tú pecas, automáticamente te haces dependiente de un redentor, de alguien que cubra esa falta. Así que en el Mesías es que estamos totalmente completos para cubrir la falta que el Todopoderoso ve en nosotros y que nos hace incompatible de entrar en su santidad. Y solamente por medio del Mesías es que entramos. Deseo que el Todopoderoso siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. En este tiempo de lo que es la doble porción, que utilicé este tema previo al Shabbat, porque estamos cerca a lo que es el cumplimiento de otra cita más. Una cita totalmente diferente a todas las demás. Sumamente seria, de reflexión, de alegría, porque vuelvo y repito, y con esto termino. Ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.